Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva emisión de los podcasts del Blog del Divino, en esta serie de especiales de experiencias mundialistas, donde desde mi particular enfoque como aficionado, que como varios intentamos jugar fútbol, pero bueno, las circunstancias no se prestaron para llegar al profesionalismo, pues bueno, tenemos esta alternativa de comentar sobre este deporte que nos gusta y que sin embargo tiene sus detalles, ¿no? Y que bueno, creo que todos la hacemos de comentaristas y bueno, este es un enfoque más de aficionado sobre pues lo ocurrido en el Mundial de Alemania 2006, dado que bueno, mi idea ahorita que ya he estado en la docencia y dada mi forma de ser, procuro dar como un contexto de cómo estaban las cosas, procuro ir mencionando pues qué estaba ocurriendo en ese entonces, por qué sucedieron las cosas de tal manera y además trato de ver como que ciertos patrones que se siguen repitiendo. Obvio, cada tiempo es diferente, de alguna manera los protagonistas involucrados en cada historia son diferentes, y aún así hay cuestiones que se van repitiendo y que a través del tiempo pues seguimos como en ese bucle, en esa maldición de que México no logra llegar a tener una actuación mundialista, sino de campeón del mundo, por lo menos de uno de los principales animadores o potencia alterna, ¿no? Si es lo que ha faltado mucho en el fútbol mexicano. Ya se han ganado medallas de oro en fútbol en el 2012 y eso se comentaría después. Ya se ha ganado precisamente la medalla de bronce en los recientes Juegos Olímpicos del 2021. Pero bueno, realmente sí ha sido muy complicado, ¿no? Muy complicado el desarrollo del fútbol mexicano. Parecería que, por ejemplo, en este ciclo del que voy a hablar, que es el de Alemania 2006, como que las expectativas comenzaron a mejorar y sin embargo, a pesar de tener campeonatos juveniles, sí es como que la misma decepción de siempre, ¿no? Y bueno, a lo mejor ya eché mucho rodeo, pero bueno, acostúmbrense. No lo digo en mal plan, acostúmbrense nada más. Y bueno, la cuestión es de que precisamente el proceso rumbo a Alemania 2006, después de que el 2002 fue bastante complicado, con el riesgo de que México no pudiera calificar al Mundial, se hizo pues precisamente una ponderación y hubo dos principales candidatos para dirigir la selección mexicana de fútbol. Por un lado estaba Ricardo Antonio Lavolpe, respaldado por los grupos que son contrarios a Televisa o que no son tan influenciados por esta televisora. Y el otro candidato era Hugo Sánchez, que bueno, no tenía una prolífica carrera en ese entonces como entrenador. Sin embargo, pues el simple hecho de ser la máxima figura futbolística de México, reconocido a nivel internacional, aun con todo lo que Rafa Márquez ya hizo posteriormente, bueno, hay que decirlo, Hugo pues siempre será por lo menos uno de los principales referentes del fútbol mexicano a nivel internacional. Y entonces bueno, sí estaba como que esta competencia, se decantan por Ricardo Antonio Lavolpe, dado que tiene un historial de que ya había dirigido a varios equipos, a algunos con más éxito que otros, pero con el problema de que solamente había obtenido el campeonato con el Atlante. Y en ese entonces pues prácticamente, si bien él no fue el entrenador en directo, bueno, sí obtuvo un título con el Toluca. Lo que hizo que se decantaran por él, pues es que sí es un entrenador que, aunque no les guste el carácter a muchos, sí hay que reconocer que se encarga de tener una buena cantera o por lo menos trata de debutar jugadores, sí busca planteles que no tengan una elevada edad y eso permite que, bueno, precisamente se vaya haciendo un recambio generacional
sus equipos generalmente eran ofensivos. Se tenía pues el gran recuerdo de el Atlas, que fue uno de los equipos que dirigió y aunque no fueron campeones, bueno, llegaron a una final, en una de las finales más emotivas que han existido en la historia del fútbol mexicano ante el Toluca, que bueno, perdieron precisamente ese juego en penales, pero bueno, sí puso en la órbita a varios jugadores que posteriormente se volvieron estrellas, como Daniel Osorno, Miguel Cepeda, el Chato Rodríguez y no se diga Rafa Márquez, ¿no? Que es otra de las grandes referencias a nivel internacional del fútbol mexicano. Y en el Toluca tampoco iba mala cosa. Incluso, bueno, llegaron a tener una de las campañas más goleadoras. Y bueno, también ayudaba mucho el tener a José Saturnino Cardoso en su mejor momento, donde prácticamente con su sola presencia metía goles y que incluso, bueno, sí me acuerdo mucho de un gol que le hicieron al América de buena conjunción, que bueno, ya hasta andaban comparando que así juega el Madrid y bla, 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 ¿no? Pero bueno. Sí, hay que reconocer dentro de lo que cabe, aunque muchos se basan en los campeonatos, realmente también es importante el juego que se tiene por cada escuadra y los equipos de la Volpe normalmente tienen eso, buen manejo de juego, sí tratan de darse buenos pases, sí tratan de tener control del partido y bueno, si tienes un buen definidor, pues eso va a ayudar bastante. Entonces aquí él es el encargado de dirigir el proceso. Se trata de que cumpla precisamente un proceso de 4 años, cosa que lo logra, solamente que bueno, sí hay como que estos detalles en la historia mexicana donde no somos muy buenos manteniendo procesos. Sí somos mucho de que se hace tanta crítica y se hace a veces hasta con mala leche, por así mencionarlo, que muchos, bueno, terminan renunciando o terminan hartándose y bueno, dejan esto en manos de alguien más. En este caso, bueno, sí se logró precisamente el que se cumpliera el proceso mundialista. Sí hubo dificultades, hubo altas y bajas, pero bueno, dentro de lo que cabe, el objetivo decían era pasar la eliminatoria mundialista caminando y se logró. No en primer lugar porque por detallitos creo que Estados Unidos fue el que precisamente se llevó el liderato del hexagonal de CONCACAF. Pero bueno, realmente sí fue un proceso donde no hubo dificultades en pasar. Porque partido que tenías normalmente ante Dominica, ante Costa Rica, ante pues todos los rivales del área. Digo, fue un proceso bastante relajado en ese sentido, no con los sustos que se tuvo precisamente en el proceso anterior. Hubo partidos que incluso hasta hubo golizas. Y algo que me gustó y ojalá rescataran esa cuestión sería el cambiar la sede de los partidos. Normalmente siempre se tenía como que la mística del Estadio Azteca, que es como el Wembley mexicano, y ahí somos invencibles, porque la altura de la Ciudad de México ahoga a los rivales, y que bueno, la magnitud del escenario de alguna forma imponía. Y sí, es un recinto bastante grande donde en su momento llegaron a caber 100,000 personas. Actualmente sí está reducido a menos de 80,000 por cuestiones de parámetros de la NFL y la FIFA, pero bueno, realmente pues sí es un estadio imponente. La cuestión es de que hay partidos que no suelen ser muy atractivos para las personas que residen en la Ciudad de México y alrededores, como, y es con todo respeto, un Dominica, un Curazao, incluso una Guatemala. Normalmente ese tipo de países pues no son muy atractivos de forma comercial para el aficionado mexicano, sobre todo, bueno, el que reside en la Ciudad de México. Entonces ese plus de, bueno, llevamos a la selección que a Torreón, que la llevamos a Aguascalientes, que la llevamos a Toluca, que la llevamos a Pachuca, que la llevamos
a otros estadios en el interior de la República, pues sí fue bueno en el sentido de que permitía que las personas que normalmente no podían ir a la Ciudad de México a ver estos encuentros, pues bueno, ya decían, aunque sea contra San Vicente, pues podemos ver a la selección. Y sí daba precisamente esa dinámica de que, bueno, podías ir mostrando las diferentes ciudades del país y ya los duelos, pues precisamente más complicados ante rivales de la jerarquía como Estados Unidos o como Costa Rica o como Honduras, bueno, eso sí hay que hacerlos en el Estadio Azteca. Entonces, bueno, realmente eso fue algo que sí me agradó bastante del proceso de Ricardo Antonio Lavolpe. Sí hubo pues precisamente un relevo generacional donde pues figuras como Jaime Lozano, que lamentablemente pues ya no llegó al mundial, sí hubo ese relevo generacional, ¿no? O sea, Andrés Guardado pues hizo precisamente su debut con esta selección dirigida por Ricardo Antonio Lavolpe, José de Jesús Corona, que bueno, participó precisamente en los Juegos Olímpicos del 2004 y se fue haciendo como de los favoritos precisamente de Lavolpe. De hecho, bueno, nada más porque Osvaldo Sánchez sí estaba en un mejor nivel, pues es porque se queda de titular. Si no, pues el titular hubiera sido Corona, incluso por encima de Ochoa, que bueno, precisamente Guillermo Ochoa hace su debut con esta selección. Incluso, bueno, también otros de los que debutaron pues fue Gonzalo Pineda, Aaron Galindo, que lamentablemente después de cierto suceso pues fue relegado. Pero bueno, realmente sí hubo precisamente muchas nuevas figuras, ¿no? El Kikín Fonseca precisamente fue una de esas figuras que comenzaron a destacarse durante este proceso y así varios. Entonces, bueno, realmente sí hubo oportunidad de cambiar un poquito los mismos rostros que ya habían estado en la selección previamente. Sí hubo precisamente este enfoque de, bueno, vamos a tratar de llevar a gente que esté en su mejor momento. Digo, es válido en el sentido de que cada entrenador pues sí tiene su gente de confianza, porque sí fue muy notorio que Pavel Pardo, por ejemplo, sí participó con La Puente, con Aguirre no, y con La Volpe pues fue pieza fundamental. Incluso, bueno, se puede decir que ya pasada la eliminatoria dentro de los torneos que, bueno, se disputaron, sí hay aspectos que destacar, como la Copa de Oro, que bueno, se obtuvo jugando aquí en México, pero bueno, no deja de ser un logro porque ya muchas veces Estados Unidos, incluso Canadá, se ha podido adjudicar este torneo. Entonces sí hay que tomarlo en cuenta, aunque a muchos les guste menospreciar este tipo de torneos. Los Juegos Olímpicos del 2004, pues bueno, sí fueron un paliativo en el sentido de que comparado con el proceso anterior, donde a Sydney 2000, pues incluso no se llega por el famoso llamado fracaso de Hershey, donde pues en penales Honduras derrota a la selección mexicana. Bueno, aquí se logra precisamente el objetivo de pasar, haciendo el torneo preolímpico aquí en Guadalajara, pero bueno, se logra precisamente el pasar a este torneo y de las primeras veces que se escucha promesa de medalla, no se obtiene, pero bueno, ya es precisamente como esta cuestión, ¿no? De ya se empieza a pensar de otra manera. Es algo que a lo mejor no muchos lo ven, pero a partir de este proceso como que hubo una cuestión donde a lo mejor como mexicanos no lo notamos, pero el resto del mundo sí lo veía, en el sentido de que incluso a México se le dio la categoría de cabeza de serie por la participación que había obtenido en la Copa Confederaciones, donde bueno, llega al cuarto lugar después de perder ante Alemania, pero dando partidos memorables, que incluso, bueno, aunque parezca
exageración. Muchos de los actuales técnicos que manejan el buen trato de la pelota como Guardiola, pues según las anécdotas o lo que llegan a contar, es de que buscaba mucho precisamente los planteamientos de Ricardo Lavolpe, porque fue la base del tiki-taka que posteriormente tendría bastante éxito y énfasis en el Barcelona. Entonces, bueno, sí, incluso fue considerado uno de los mejores entrenadores del mundo, que bueno, para muchos les caerá mal, pero bueno, la FIFA precisamente lo colocó en ese top de los mejores entrenadores del mundo. Y bueno, aunque la Copa América del 2004 no fue precisamente una de las mejores participaciones, dado que bueno, Brasil elimina muy pronto a México, en esa ocasión, bueno, se obtuvo un triunfo histórico ante Argentina con gol de Ramón Morales. Entonces, sí, unas de cal por las que van de arena, pero si uno va checando la historia, incluso actual, y la historia de ese entonces, bueno, creo que sí había bastante cosas prometedoras. Incluso, bueno, gracias a la participación de la selección en la Copa Confederaciones 2005 de Alemania y el posterior mundial, es el proceso donde se da un parteaguas en la exportación de jugadores mexicanos, que ya lo hemos visto y de hecho lo he comentado, no ha sido garantía de tener mejores éxitos, de hecho seguimos en lo mismo, pero bueno, en ese entonces se planteaba de que si tuviéramos más jugadores mexicanos jugando en ligas competitivas del resto del mundo, México podría aspirar a un campeonato mundial. Cosa que no ha pasado, pero a partir de ahí sí se dio un auge de precisamente tener más jugadores en el extranjero, ¿no? En ese sentido, pues ya fueron las exportaciones de Pavel Pardo, de Ricardo Osorio, que fue nuevo en este proceso, al Stuttgart de Alemania, fueron estas dos personas. El Maza Rodríguez precisamente llega al PSV Eindhoven, previo Carlos Salcido, que eran parte fundamental de la defensa tanto de Chivas como de la selección. Bueno, van a este equipo holandés. Jared Borghetti logra pues cumplir ese sueño llegando al Bolton de Inglaterra. Posteriormente se ve un equipo de la Liga Árabe donde la hizo, pero bueno, creo que para un latino no es muy fácil vivir en un entorno como las sociedades musulmanas, entonces se regresa y bueno, ya que pues estamos en ese tenor, pues incluso se puede decir el breve paso del Kikín Fonseca en el Benfica. Entonces ya comienza a ver como que esta salida de jugadores mexicanos al extranjero, dado que bueno, los juegos que llegaron a tener bajo el mandato de Ricardo Lavolpe pues suelen ser atractivos y bueno, ya el hecho como comentaba previamente de que México fuera cabeza de serie, wow, o sea, sí dice uno, algo veían, algo de probabilidades se le veía a la selección e incluso sí me acuerdo mucho en ese tiempo estaba la campaña de ponte la verde, ponte la verde, ponte la verde y bueno, sí era enorme la cantidad de playeras de la selección mexicana que en ese entonces se fueron distribuyendo y comprando por diferentes lugares. Y bueno, a lo mejor ya muchos dejaron de escuchar este contenido porque después de 20 minutos no he hablado mucho del mundial, pero sí quería rescatar todo lo anterior porque eso nos explica una de las premisas que he estado yo comentando a través de estos podcasts, que es cuando a México le tienes pocas esperanzas, te sorprende, pero cuando le tienes altas expectativas, suele decepcionarte. Y aquí lamentablemente pues sí fue una actuación que si la vemos en términos numéricos, sí fue bastante discreta, o sea, sí logró tener un nivel de juego que, como lo he comentado, permitió el éxodo de varios futbolistas mexicanos a diferentes partes del mundo, aunado a lo de la Copa Sub-17 de Perú 2005, donde, bueno, nuestro primer campeonato en un mundial infantil, pues bueno, sí
sí daba como que ese panorama de ahora sí vamos en serio. Entonces, bueno, la cuestión es de que sí la participación mexicana de ese mundial pues fue de lo excelso a lo magro y después de ahí a jugamos como nunca pero perdimos como siempre. Porque el primer partido contra Irán, sí me acuerdo que fue en fin de semana. Irán, pues bueno, no es una potencia futbolística. Sin embargo, bueno, sí tenía elementos jugando en Alemania que, bueno, sí te podían generar como que cierta resistencia. Además de que se tenía el hándicap de que a Osvaldo Sánchez se le murió su papá y bueno, pues era el portero titular y si no tienes el portero titular, igual los demás pueden hacer algo, que eran Corona y Ochoa. Pero bueno, sí era como el gran referente o por lo menos uno de los principales capitanes. Entonces este juego pues lo dominó México con 2 goles de Omar Bravo, que en ese juego sí estuvo entonado. E incluso bueno, se da precisamente algo que muchos criticaban de por qué llaman naturalizados, que por qué llevar a gente que no es del país. Bueno, si la constitución te lo permite, puedes jugar como mexicano. Que lo ideal sería que de tu propia gente pudieras tener las opciones para jugar competitivamente sería lo ideal, pero bueno, si ya las circunstancias por cariño, porque pues contratamos muchos extranjeros y estos extranjeros se encariñan con el país, bueno, tampoco hay que negarles la oportunidad y aquí bueno, se da precisamente el primer gol de un naturalizado que fue Ciña, un gol bastante bueno por cierto, y se logra ganar a Irán 3-1, lo cual te quita presión, ya te aligera mucho la carga, ya como que dices, bueno, creo que vamos por buen camino. El siguiente duelo recuerdo que hasta nos dieron tiempo libre en la universidad y nos fuimos a la casa de un amigo a ver el juego de México contra Angola. Pues aquí una de las clásicas historias de México de que cuando empieza a subestimar al rival, pues ya como que se le complica de más la vida. Además, Angola, si bien no tenía gran experiencia, pues es un país que, bueno, en ese entonces jugó con el alma, o sea, con sus limitaciones y todo, dado que es uno de los países más pobres del mundo, le intentó y le sacó el empate a México. Entonces eso sí complicaba un poquito el panorama porque el siguiente juego era ante Portugal, ya con un Cristiano Ronaldo que empezaba a forjar su leyenda. Y bueno, en ese juego, híjole, pues sí fue la decepción, ¿no? Si bien Portugal es una de las potencias, pues tampoco es una de las campeonas. Y si era como de, bueno, o sea, se le podía ganar. Y sin embargo, se pierde 2-1. El gol de México lo hizo precisamente el Kikín Fonseca. Y bueno, esto te deja en un segundo lugar del grupo y te pone en la llave contra Argentina. Que si Portugal es difícil, Argentina, bueno, con lo cancheros que son, con lo gambeteros, con la historia que tiene, o sea, tanto buena como mala, bueno, Argentina siempre te va a competir en fútbol y conoce mucho de tus vicios, porque muchos de los jugadores de Argentina vienen a México e informan, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, sí era un panorama un poquito complicado, sin embargo, bueno, se logra precisamente un juego bueno, donde Rafa Márquez adelanta en el marcador. Posteriormente, bueno, Borghetti tenía que meter su gol, pero esta vez fue en la propia portería. Y pues bueno, la verdad sí fue un partido intenso, sí fue un partido de ida y vuelta, donde tanto México como Argentina le echaron ganas, ¿no? Sin embargo, bueno, sí estaba tan pareja la cosa que llega un momento donde pues ya no se puede hacer más y es inevitable el tiempo extra. Y en ese tiempo extra, pues bueno, nos sucede la clásica maldición, un despeje que Maxi Rodríguez de alguna forma pues logra enfocar en una excelente volea que pues era difícil de detener y ni modo, ¿no? Se frustra precisamente el sueño de la selección mexicana, donde en su mejor juego del mundial
lamentablemente pues con una genialidad que pues hay que decirlo, fue un golazo, quedamos en lo mismo de siempre, ¿no? Entonces sí hubo cosas positivas, como ya lo había mencionado previamente, que de hecho pues me tardé mucho en esa parte del podcast, pero bueno, lamentablemente México pues se queda de nuevo en octavos de final. Y bueno, fue uno de los mundiales que dices, bueno, Alemania sabes que va a ser buen anfitrión, pero sí quedó como de... Uno sí se queda como de, pues qué pedo, ¿no? O sea, como que no, para mí como que no tuvo tantos recuerdos memorables, porque bueno, Ronaldo, que venía de ser campeón con Brasil, pues es notorio que la baja de juego que tuvo en el Real Madrid y posteriormente en el AC Milan, pues sí le hizo efecto al grado de que, bueno, Brasil tampoco trascendió mucho en ese mundial. Realmente, pues sí fue uno de esos mundiales donde, pues sí hubo muchas nuevas participaciones, como Ucrania, como Serbia, la República Checa que antes había participado como Checoslovaquia. Entonces, bueno, la verdad sí fue precisamente un mundial donde el hecho de que ya el mejor jugador haya sido un defensa, pues es que sí hizo falta precisamente delanteros, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Bueno, precisamente la final pues fue entre Francia e Italia, una final bastante pareja por cierto, donde incluso bueno se llega precisamente a la instancia de finales y bueno ahí Francia comenzó perdiendo porque bueno Italia precisamente empezó ganando con gol de Marco Materazzi, luego Zidane pues precisamente logra el empate y lo irónico es de que es de los momentos que quedan grabados. Materazzi provoca a Zidane, Zidane le da el cabezazo y bueno, Francia se queda con un elemento menos. Eso bueno, le rompe el ritmo precisamente a la escuadra gala y bueno, eso ya lleva precisamente a la instancia de penales donde bueno, Italia precisamente se corona campeón y bueno, el hecho de que Fabio Cannavaro fuera precisamente condecorado como Balón de Oro y como mejor jugador del mundial, bueno, eso sí dice que fue un mundial donde pues los goles no fueron la principal tónica, ¿no? O sea, bueno, sí hubo goles, pero no como en otros casos, no como en otros momentos. De hecho, el líder goleador fue Miroslav Klose de Alemania con 5 goles. Que bueno, dice, si comparas con Ronaldo, que fue campeón goleador con 8 en el anterior mundial, a 5 en este, bueno, sí es bastante significativo, ¿no? Esa baja. Sin embargo, bueno, son cuestiones que independientemente de todo, bueno, fue precisamente de esos mundiales que fueron agradables, o sea, no se va a negar que pues uno disfruta siempre el poder ver algunos partidos. De hecho, ahorita me viene a la memoria el Alemania-Argentina, donde bueno, todos estábamos ardidos de que Argentina le haya ganado a México. Y no niego, o sea, sé que debemos fomentar la hermandad latinoamericana, pero me alegré de que Alemania les ganara en penales. Me alegré. Y con esa particularidad de que Jens Lehmann, que era el portero titular de Alemania, tenía su listita de dónde tiraba cada jugador de Argentina sus penales y les ganó la jugada, ¿no? Entonces sí fue bastante anecdótico ese suceso. Incluso, bueno, también hay que mencionar que Australia fue la última vez que como participante de Oceanía clasifica, porque ya posteriormente se ha metido por parte de la Confederación Asiática y tuvo una buena participación que incluso lo llevó a octavos de final. Entonces, sí es como también igual para la anécdota el saber que Australia desde ese momento en materia de fútbol deja de ser de Oceanía y pasa a formar parte de Asia, pues sí hay que tenerlo en cuenta. Y también es de destacarse que irónicamente Alemania, que era el organizador, como que no se tenían altas expectativas ellos mismos. O sea, no se veían campeones del mundo y sin embargo lograron quedarse con el tercer lugar. Entonces, pues sí, sí es como de esos mundiales que bueno, un poquito raros
Pero bueno, al final de cuentas disfrutable. Creo que no hay como grandes incidentes bochornosos. De hecho, en cuanto a la afición mexicana, sí fue como de esos mundiales donde no hubo así la nota de alguien hizo alguna tontería, afortunadamente. Y pues bueno, creo que sí son de las cosas que pues hay que también dar noticia, ¿no? Que afortunadamente creo que si acaso una persona que se quedó en un búnker tiempo de más, que bueno, eso a cualquiera nos puede pasar. Entonces, bueno, no fue como de apagar la llama del fuego eterno o parar el tren que nunca habían parado en Japón. O sea, entonces, bueno, creo que dados esos antecedentes, la verdad, pues sí se puede decir la afición mexicana muy bien o dentro de lo que cabe. Y bueno, muchas cosas se pueden comentar como en todos los casos, ¿no? Pero bueno, ya viendo que la extensión de este podcast pues ya excede precisamente los 30 minutos, pues es bueno dejarle hasta aquí. Agradeciendo mucho el favor de su atención a este contenido. Y pues bueno, si fue de tu agrado, por favor dale manita arriba, suscríbete, compártelo con todas tus amistades. Y de verdad, te agradezco mucho el hecho de haberme escuchado. Espero que continúes escuchando o espero que continúen escuchando los siguientes especiales de estos audios sobre mis experiencias mundialistas como aficionado. Y espero que sean felices. Orwa.